Buenos días amigos. El Evangelio de hoy dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron, ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También todos los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís, es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como vosotros un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿todavía no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Este Evangelio nos marca este tremendo enfrentamiento que hay entre los fariseos y Jesús y que se va a ir agrandando en esta última semana antes de la Semana Santa hasta desembocar en la tragedia que vamos a vivir la próxima semana de Pasión. Por un lado, los fariseos tienen su ideología. Su ideología es que la salvación está en cumplir a rajatabla la ley. Quien cumple se salva, pero no se salva en la vida eterna, sino que se salva ahora. Quiere decir que si cumples la ley te irá bien. ¿Y qué pasa con los que no les va bien en la vida? Pues obviamente que ellos o sus padres no cumplen la ley, con lo cual allá a ellos. Ese era el esquema de los fariseos de una manera bastante simplona, explicado así al caso. Claro, todas las ideologías, incluso las nuestras, llevan detrás un pensamiento, llevan detrás todo una armada de razonamientos que lo justifican. Vale. Y eso les da superioridad. Es más, eran mayoría, con lo cual lo que hacen es reaccionar agresivamente contra Jesús y reírse de él. Ayer, si recuerdan, le llamaron, insinuaron que era hijo de prostitución. Hoy directamente no se cortan y le llaman endemoniado. Jesús, por otro lado, les está hablando de otra cosa. Jesús está hablando de conocer, se repite hasta 7 veces la palabra conocer o conocimiento. Y conocer en la Biblia no es algo meramente intelectual como nosotros pensamos. No interviene tanto el cerebro como el corazón. Es un acto visceral, dice el Papa Francisco. O sea, conocer es llegar a experimentar al otro desde dentro, llegar a fundirse con él, sobre todo emocionalmente. Por eso Abraham conoció a Sara, quiere decir, entró en comunión incluso física con ella. Para Jesús, la verdadera fe, el verdadero sentido de la vida es conocer a Dios. O sea, llegar a penetrar en el corazón de Dios hasta percibir su gloria. ¿Y qué es esto de la gloria de Dios? Pues no es otra cosa que el hecho de constatar que Dios nos ama de una forma visceral, absolutamente desprovista de toda racionalidad y de toda medida. Claro, esto es difícil que lo entiendan los fariseos en el planteamiento suyo racional de quien cumple se salva. Pero es muy difícil de entender para nosotros, también en nuestra sociedad, que es tan racionalista y que está basada sobre todo en 3 certezas, me parece a mí. Una de estas certezas es que si no es demostrable, no es cierto. Si no es demostrable, no es cierto. Es el imperio de lo racional y de lo científico. Fuera de todo lo racional y lo científico, las cosas no existen. Claro, en esta crisis en la que nos entra miedo, que no es demostrable, pero es muy real, ¿qué hacemos con el miedo? ¿Quién me garantiza que? Y ahí lo racional se dispara y empiezan a surgir sentimientos que no controlamos. Hay otra certeza que yo veo también en mí, que es si no es disfrutable, no merece la pena. La vida está para disfrutar, la vida está para pasárselo bien, para entretenerse.
Claro, encerrados en nuestro confinamiento, repitiendo las mismas rutinas, el grito ese que hacen algunos de me aburro es una tragedia, es una auténtica tragedia. Es insoportable vivir una vida en la que no puedes entretenerte, en la que te aburres. Y claro, la tercera certeza que yo veo es que las cosas no son relevantes si no las vivo yo. O sea, si mi ego no es el protagonista o no es el que se beneficia de todo. Claro, en una pandemia como esta, donde la amenaza es tan brutal, ¿dónde queda el ego? ¿Dónde quedan mis éxitos? ¿Dónde queda mi autorrealización? Frente a esto, la propuesta de Jesús es vencer el miedo. Claro, ¿cómo? Pues él dice, quien cree en mis palabras no morirá para siempre. ¿Y cómo se creen las palabras de Jesús? Conociendo a Dios. ¿Y cómo se conoce a Dios? Pues mira, más que conocerle, es reconocerle. O sea, no es un acto racional. La fe, por eso es tan, para mucha gente es tan imposible o tan difícil creer en Dios hoy. Porque no se trata de comprender a Dios. Lo de Dios es incomprensible, pero no porque sea una estupidez, sino porque es inabarcable, que es distinto. Es distinto. En medio de este gran vacío que nos deja miedo e incertidumbre, lo que tenemos que reconocer es que Dios nos está amando visceralmente, irracionalmente, de una manera como ama una madre o como ama un enamorado, de una manera absolutamente incomprensible. Y por eso no tienes que comprenderlo, sino asumirlo. Y por eso conocer se convierte en reconocer, en abrir los ojos a la realidad para darse cuenta de que sí, de que hay un inmenso vacío. En este momento estamos viviendo un inmenso vacío, pero es un vacío amado. Que en estos momentos estamos viviendo una gran fragilidad, pero es una fragilidad amada. Que estamos viviendo un dolor silencioso, infinito, en las residencias de ancianos, en las personas que mueren sin poder despedirse, en las personas que no pueden hacer duelo, en las personas que están viviendo la soledad. El dolor de hoy es infinito. Y el Papa Francisco dice, sí, es un dolor infinito que solo puede ser sanado con otro amor igual de infinito, el amor de Dios. Que tengáis buen día y que seamos capaces de reconocer a Dios en nuestra vida, en nuestro vacío, en nuestra fragilidad y también, ojalá que no, pero también en nuestro dolor.